Recuerdo que en mi antigua casa lo veía, era alto, en la cabeza tenía muchas espinas, eran enormes, las tenía en su cabeza, en su boca también había, parecía que las espinas habían sustituido a sus dientes, no tenía ojos, sus cuencas estaban vacías, y su piel era algo así como madera y papel, era realmente aterrador. La primera vez que lo vi tenía 5 años. Lo vi en mi armario, al principio creí que era solo una alucinación, pero después me di cuenta que él era real y aunque más de una vez se lo dije a mi mamá, ella nunca me creyó, ni mi padre, ni mucho menos mis hermanos quienes me decían que solo inventaba excusas para no dormir temprano. Y así fue por mucho tiempo, poco a poco comencé a acostumbrarme con su presencia, cada noche él se la pasaba ahí, parado observándome mientras yo me concentraba para dormir, pero un día todo cambió. Mi mamá como era de costumbre me había acobijado en mi cama y me había deseado buenas noches, apagó la luz y salió de mi habitación. En ese momento cerré los ojos, concentrándome para dormir hasta que escuché una voz tenebrosa hablar. ¿Te has olvidado de mi Tommy? Abrí los ojos repentinamente, el miedo se hizo presente en mí, comencé a temblar y respirar muy profundamente. Creí que eras un chico bueno, que tan siquiera me hablarías alguna vez aunque fuera solo para decirme que me fuera, pero veo que no. Dime Tommy, ¿por qué nunca me hablaste? La criatura comenzó a acercarse lentamente a mí, y cuando finalmente estuvo frente a mi cama le respondí con voz temblorosa. ¿Por qué tú no existes? ¿Por qué tú solo eres un producto de mi imaginación? La criatura rió. Tommy, yo sí existo, y no soy solo un monstruo, no, yo soy un demonio. Soy el demonio que provoca el miedo en los niños de todo el mundo, soy aquel que enloquece con solo la presencia, soy la causa de tantos niños muertos y enloquecidos, soy aquel que oscurece las almas de los niños y los vuelve asesinos. Yo existo, niño idiota. No pude contenerme más y solté un gran grito que sonó por toda la casa, al instante escuché el ruido de las pisadas de mis padres que se dirigían a toda prisa a mi habitación. Al criatura solo rió y frente a mí desapareció. Cuando mis padres llegaron, me vieron temblando de miedo, llorando y con la cama orinada, mi mamá se acercó a mí, me abrazó y me preguntó qué es lo que me había pasado. El monstruo mami, me habló. Y después comencé a llorar más fuerte mientras abrazaba a mi madre con aún más fuerza. Mi mamá me cargó, y comenzó a consolarme mientras me decía que todo había sido una pesadilla, pero yo se lo negaba, le decía que todo había sido real y le pedía que ya no quería dormirme solo en mi habitación. Después de esa noche dormía con mis padres, y aunque ya no veía a aquella criatura, aún tenía pesadillas con él, me despertaba en las madrugadas llorando y gritando a todo pulmón porque las pesadillas cada vez eran más realistas hasta que pronto dejé de diferenciar entre estar soñando o estar despierto. Mis padres me llevaron a más de un psicólogo para que recibiera ayuda y así superar los traumas que tenía, pero nunca pudieron lograr nada y no porque no pudieran saber qué es lo que tenía, pero todos ellos siempre llegaban a la conclusión de que yo me encontraba bien mentalmente y quizás esos comportamientos eran por pura rebeldía. Mi padre me prohibió ver televisión, jugar a todas horas, comer cuando yo quisiera, vaya, me prohibió hacer casi todo, él creía que ese comportamiento era por la libertad que me daban sobre mí. Mi madre por el contrario siempre se negó a los castigos que papá me ponía, ella decía que no era la forma de educarme correctamente, siempre que discutían sobre el nuevo castigo que papá ponía sobre mí, siempre terminaban peleando y gritándose el uno al otro, mis hermanos por su parte demostraron cierta preocupación por mí, llegamos a hablar de ello en algunas ocasiones pero siempre terminábamos evadiendo el tema por completo. Las discusiones de mis padres en casa comenzaron a ser tan fuertes que papá se fue unos días de casa. Si papá se hubiera quedado en casa esos días, nada habría sucedido. El primer día sin papá fue un poco duro, él nos despertaba para llevarnos a mis hermanos y a mí a la escuela, pero ese día fue mi mamá quien lo hizo. Tommy, mi amor, despiértate ya hijo, es hora de ir a la escuela. Ya voy mami. Le dije mientras me tallaba los ojos y me estiraba en la cama.
Mi mamá se puso de pie y fue a despertar a mis hermanos a sus habitaciones. Mientras me ponía el uniforme de la escuela pensaba en el tiempo que papá tardaría para regresar a casa, aunque ese pensamiento me duró por muy poco tiempo. Después de haberme vestido, bajé a desayunar y ahí estaban mis hermanos, con el uniforme de sus escuelas. El ambiente en el comedor era raro, nunca antes había escuchado tanto silencio en la familia. Traté de comer lo más rápido posible para no soportar ese silencio sepulcral, pero mamá se dio cuenta de esto y me ordenó comer más despacio. Después de terminar el desayuno, mamá nos llevó a la escuela. Al salir del auto nos deseó suerte y después se fue. Will y yo vimos a mi mamá perderse en la distancia mientras nos mirábamos. ¿Crees que todo va a estar bien con nuestros padres, Will? Le pregunté a mi hermano mayor, quien volteó a verme y me dijo: Sí, ya han peleado por culpa de Fred y Mia, siempre vuelven a reconciliarse, aunque para serte sincero creo que esta vez tardarán más tiempo que la vez pasada. Después de eso, Will se despidió de mí y se fue a su salón. Me quedé un rato parado y pensando sobre cuánto tiempo tardarían en volverse a querer. Los pensamientos fueron interrumpidos por Fred, quien me habló. Tommy, vete a tu salón ahora mismo. Volteé a verlo, me miraba serio y después me hizo un gesto con la mano para que me fuera. Lo obedecí y me fui hacia mi salón. Durante las clases de dibujo a Arthur, mi mejor amigo, notó que yo estaba muy serio. Normalmente me la pasaba hablando con él sobre los dibujos animados de la televisión, pero ese día había permanecido callado por muchas horas. ¿Te pasa algo, Tommy? No. Bueno, la verdad es que sí. Mis papás se pelearon y mi padre no ha regresado a la casa desde ayer. Estoy preocupado por él, pero también me siento mal por mi mamá, que también ha estado muy triste. No te preocupes, Tommy, los papás están juntos porque ellos se quieren. Si no se quisieran no estarían juntos y tú no estarías con ellos. Siempre se van a perdonar porque se quieren. Mi mamá me ha dicho que cuando dos personas se quieren siempre se perdonan, así que tus papás se van a volver a perdonar. Las palabras de Arthur me emocionaron y al poco tiempo después ya estaba hablando con él sobre la nueva serie de dibujos animados que habían sacado en la televisión. Las clases terminaron en la tarde y mamá fue por mis hermanos y por mí. Mis hermanos notaron que yo estaba más alegre que en la mañana. Tanto era mi emoción de que mis papás pronto se perdonaran que no dejé de moverme en todo el camino de la escuela hacia la casa. Cuando llegamos, apenas Fred abrió la puerta del carro salí disparado hacia la casa, subí mi cuarto corriendo y me acosté en mi cama, tomé a mi oso de peluche Fido y lo abracé muy fuerte y después le comencé a decir que la razón por la que estaba tan feliz es porque Arthur me dijo que cuando dos personas se quieren mucho siempre se van a perdonar y que como mis padres se querían mucho pronto se iban a perdonar y papá regresaría a la casa cuando eso pasara. Mi conversación con Fido fue interrumpida por una risa macabra. Jajajaja, me alegro mucho por tus padres, Tommy, aunque sería una lástima que a tu papá alguien lo matara para que no pueda regresar a la casa, ¿no lo crees? En cuanto terminó de hablar salí a toda velocidad de mi cuarto y me fui directo con mi mamá. Al abrir la puerta de mi habitación corrí, pero pocos pasos después choqué con Will, a quien por accidente golpeé con mi cabeza en su vientre. ¿Qué te pasa, tarado? Ten más cuidado o a la próxima yo te voy a patear. En cuanto terminó de hablar yo lo abracé con todas mis fuerzas y pegué mi cabeza contra sus piernas. Will, ayúdame por favor. Sigue en mi cuarto, dice que va a matar a papá para que no regrese a la casa. Y después de decirle eso me puse a llorar. Él me abrazó, después me separó de él, se puso de rodillas y me dijo: Tommy, él no existe, es solo un producto de tu imaginación, no debes temerle a algo que no existe, no te pueden hacer nada. Después se puso de pie y se fue a habitación. Yo me quedé ahí, en medio del pasillo, me daba miedo voltear la cabeza y encontrarme con él parado atrás de mí, por lo que me fui caminando a paso muy apresurado a las escaleras que daban para el piso principal de la casa. Las bajé y después fui a la sala, me senté en el sillón y me puse a ver televisión. Al rato, olvidé lo que había pasado en mi habitación.
Ya había anochecido, mamá había llegado con la cena, nos llamó a mis hermanos y a mí para que cenáramos, y de nuevo aquel silencio tan incómodo se hizo presente en el comedor, lo único que se escuchaba era la voz de los personajes de la televisión. Cuando terminé de cenar, mi mamá me pidió que fuera por mi mochila para que juntos hiciéramos la tarea. Fue en ese momento cuando recordé que mi mochila se encontraba en mi habitación, la dejé botada ahí cuando le conté a Fido lo que Arthur me había dicho. Le dije a mi mamá mi problema pero ella no encontró nada de malo en ello y me volvió a pedir que fuera por la mochila para que hiciéramos la tarea. Ante esto, le pedí a Will que me acompañara por ella, pero él se negó, lo mismo a Fred y la misma respuesta, no. Después de insistir a mi mamá que me acompañara por ella llegó un punto en que creo que la desesperé tanto que me dijo que si no iba yo por ella, me castigaría para mañana haciéndome escribir mi nombre 1000 veces, quedó sorprendida cuando acepté el castigo, haría cualquier cosa solo para no tener que ir a mi habitación solo, pero incluso así me seguía ordenando que fuera por mi mochila, y fue cuando me di cuenta que nada haría que mi mamá o hermanos me acompañaran a mi habitación, por lo que no hubo otra cosa más que ir por ella. Subí las escaleras, poco a poco me fui adentrando en el largo pasillo cubierto de oscuridad, caminando lo más lento posible para no hacer ruido. Vi que la puerta de mi habitación estaba abierta, entré a ella y con pasos aún más ligeros caminé hacia donde yacía mi mochila en el suelo, la levanté y cuando me di vuelta para irme volví a escuchar esa voz. ¿En verdad crees que estar en silencio te va a esconder de mí? No, niño tonto, nada te podrá esconder de mí, ni la oscuridad ni la luz, ni el silencio ni el sonido. Yo siempre estaré contigo y nada hará que me vaya de aquí. Después de eso quiso comenzar a correr pero no pude, mis piernas no me respondían, por más que intentaba no pasaba absolutamente nada. Mientras luchaba con todas mis fuerzas para correr, vi a esa cosa salir del armario, poco a poco fue acercándose a mí y en pocos segundos ya lo tenía enfrente. No temas, Tommy, no dolerá nada, será rápido y sin dolor, te lo prometo. En cuanto terminó su oración abrió la boca, era enorme su lengua, sus dientes, todo era enorme. En este punto no pude contenerme más y desde lo más profundo de mi garganta lancé un grito que sonó por toda la casa. Al segundo de lanzarlo escuché las sillas del comedor rechinar y los pasos apresurados de mi mamá y hermanos dirigiéndose a mi habitación. Te salvaste por hoy, pero pronto estaremos juntos por siempre. La criatura se desvaneció frente a mí al mismo tiempo que Fred seguido de Willy y mamá entraban a mi habitación. ¿Qué te pasó? Me preguntó Fred. Otra vez él me habló. No pude contenerme más y comencé a llorar como nunca lo había hecho. Mi mamá se acercó a mí, me cargó y me abrazó, mis hermanos se miraban uno al otro, creo que por fin notaban que algo malo en verdad estaba pasando conmigo. Mientras tanto, mi mamá solo me cargaba y me abrazaba diciéndome que todo había sido una mala jugada de mi mente. Al día siguiente en la escuela Arthur notó que estaba igual de callado que el día anterior, por lo que se acercó a mí y me habló. ¿Qué te pasa, Tommy? ¿Tus papás aún no se perdonan? No, no es eso, Arthur, es que tengo miedo. ¿Miedo? ¿Por qué tendrías que tener miedo? Te puedo contar un secreto y no se lo dices a nadie. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que, hay un monstruo en mi armario. Arthur se sorprendió por mi confesión. ¿Es en serio o solo lo dices para asustarme? No, es en serio, lo he visto muchas veces y hasta me ha hablado. ¿Y qué te ha dicho? Muchas cosas. Me dijo que mataría a papá para que él no pudiera regresar a la casa, también me quiso comer. Y lo peor de todo, es que mi mamá y mis hermanos no me creen. Arthur quedó pasmado por mi confesión, parecía que a él le había dado miedo mi confesión. Después se puso de pie y se fue a jugar con los otros compañeros del salón. Yo me quedé en mi asiento, recordando lo que la noche anterior había pasado en mi habitación. Ese día las clases terminaron sin pena ni gloria, como el día anterior mi madre nos fue a recoger a mis hermanos y a mí a la escuela. Mis hermanos notaron mi timidez en todo el camino. Cuando llegamos a casa bajé del carro y me dirigí al baño, mientras mis hermanos se fueron a sus cuartos. Cuando estaba haciendo mis necesidades, escuché a Will gritar a todo pulmón. Escuché los pasos apresurados de mi madre y de Fred, y después a mi madre preguntar.
¿Qué pasa, Will? Mira lo que hay en el cuarto de Tommy. Mi madre soltó un grito. ¿Pero qué habrá pasado aquí? ¿Quién habrá sido? Preguntó Fred. Salí del baño esperando que alguien me dijera qué había ocurrido, pero Fred al verme le dijo a Will que me llevara al comedor y él sin decir nada me tomó de la mano y me llevó hacia abajo. Will, ¿qué es lo que pasó? Nada, no pasó nada. ¿Quieres comer algo? No, solo quiero saber qué pasó. Te he dicho que no pasó nada, solo se cayeron unas cosas de tu cuarto y ya. Fred y mamá están limpiando, eso es todo. Yo era muy pequeño como para sospechar que Will mentía. Prácticamente si me daban una respuesta yo me conformaba y me callaba. Fred y mamá se la pasaron todo el día en mi habitación. En la tarde había visto a Fred bajar por bolsas negras y después bajarlas, parecía que estaban llenas. Fue hasta el anochecer que por fin había terminado. Mamá me llevó a su habitación como era costumbre y esperó a que me durmiera. Estaba a punto de hacer, tenía los ojos cerrados y mi mamá creyó que ya estaba dormido, pero el sueño fue interrumpido cuando Fred entró a la habitación. Ya está todo limpio, deje las ventanas abiertas para que se ventile un poco y se vaya el mal olor. Gracias, Fred. No sé qué pudo haber sido, pero lo que hizo debe de tener consecuencias. Mañana preguntaré a los vecinos si vieron a alguien entrar a la casa. Descuartizar 3 gatos en la habitación de mi Tommy. ¿Querían traumarlo a él o a la familia? ¿No te parece algo raro esto, mamá? Tommy ha estado actuando muy extraño desde que las discusiones entre papá y tú se hicieron más fuertes, y ahora que papá no está, trauman a Tommy diciendo que se lo iban a comer, matan a 3 gatos en su habitación y en la pared escriben "y el silencio te salvará". ¿No te parece que hay alguien o algo que está tras Tommy? Tal vez sí, pero no lo quiero asustar. Últimamente han aparecido ratones despellejados afuera de la puerta de su habitación. ¿Qué tal si alguien se está metiendo a la casa y se quiere llevar a Tommy? ¿O qué tal si ese alguien está en la casa? ¿Has revisado las habitaciones completas, el sótano o el cuarto donde están todas las cosas viejas? Ahora que lo dices no, pero debo de hacerlo. No quiero que le pase nada a Tony, pero no encuentro día para que él no esté aquí y pueda hacer el trabajo con ayuda de Will y con la tuya. Tengo una idea. ¿Qué te parece si mañana que salgamos de la escuela vas por Tommy, lo llevas al parque mientras yo le pido a unos amigos que me echen la mano? Al fin, mañana salimos más temprano de lo habitual. Puedo estar aquí antes y buscar antes de que Tommy y tú regresen. Me gusta tu idea. Mañana entonces llevaré a Tommy al parque. Gracias por tu ayuda, Freddy. Espero que tu padre no tarde en regresar a la casa. Ojalá que no. Bueno, me voy a dormir, descansa. Gracias, tú igual. Suerte y cuidado para mañana. Después Fred salió de la habitación y mi mamá se acostó conmigo. Después de eso, ambos nos dormimos. Al día siguiente desperté muy contento, sabía que mi mamá me llevaría al parque y que me iba a divertir. El día en clase fue muy rápido y de hecho casi ni sentí que había clases, quizás por la emoción que tenía de ir con mamá al parque. A la salida, mi mamá pasó por mí y aunque Will quería acompañarnos, mi mamá le pidió que fuera a casa a ayudar a Fred a limpiar el sótano. Will aceptó aunque de muy mala gana. En el parque mi mamá y yo jugamos en los columpios, ella me empujaba, después fuimos a la resbaladilla y por último nos acostamos en el pasto y yo le decía de qué figuras tenían cada nube. En un momento de silencio mi mamá me preguntó algo que me hizo estremecer. Tommy, mi amor. Las veces en que tú llorabas en las noches, ¿por qué pasaba? Porque él me quiere llevar. Le respondí. ¿Quién te quiere llevar? El monstruo que vive en mi armario. ¿Y cómo es? Es muy alto, tiene espinas en la cara, no tiene ojos y habla muy feo, me da miedo escucharlo. Sentí como el miedo se hacía presente en mí, mi mamá notó esto de inmediato y me abrazó. Tommy, mientras yo esté contigo nada te va a pasar. Juro que siempre te voy a proteger, a ti y a tus hermanos porque son lo mejor que tengo en la vida y siempre lo van a hacer. Mi mamá me dio un beso en la frente y después nos fuimos del parque. Ya es algo tarde, seguro Will y Fred deben estar esperándonos para la comida.
Por alguna extraña razón me quedé dormido en el trayecto del parque a mi casa, aunque yo no recordaba cuándo había cerrado los ojos. Desperté en el sillón de la casa, estuve a punto de ponerme de pie pero escuché a mi mamá y a Fred hablando en el comedor, hablaban un poco bajo por lo que tuve que centrar mi atención completa en lo que ellos hablaban. Mamá, ¿es en serio? ¿Debemos traer a un cura a la casa? Si seguimos dejando a Tommy tan descuidado algo malo le va a pasar. Fred, dime de una vez qué fue lo que encontraste. Un cuaderno. Un cuaderno de notas, le pertenecía al abuelo. ¿Y qué fue lo que viste en él? El abuelo escribió muchas cosas en él, solo se especificó en cosas de brujería, magia oscura. En el cuaderno está escrito el nombre de muchos demonios y una imagen al lado de ellos. Mira, hay muchos demonios escritos y dibujados aquí, tiene nombres, cómo invocarlos, cómo pactar con ellos, lo tiene todo. Y mira, aquí hay un escrito que el abuelo dejó en el cuaderno, te lo voy a leer. Ya han pasado muchas noches, muchos días, sigo buscando un razonamiento lógico, pero nada, es imposible revertir un pacto con ellos, he consultado a muchos sacerdotes en busca de ayuda, pero no encuentro a ninguno que pueda ayudarme. Me siento culpable por haber vendido a mi familia, a la sangre de mi sangre. Si encuentro una solución, la escribiré aquí, de lo contrario dejaré escrito hasta esta página. Después de esta página, todas las demás están en blanco. ¿A qué se refería con haber vendido a la familia? Al escrito que dejo antes de este, escucha. Después de muchas semanas tratando de conseguir los elementos necesarios para este pacto he logrado reunirlos y ahora prosigo a relatar los puntos a seguir de este experimento. 1. Conseguir la fortuna que deseo. He aumentado la fortuna principal que tenía planeada de $5 millones a 50, esto para comprobar si el tamaño de la avaricia es tomado en cuenta por el demonio para exigir un precio más alto. 2. Conseguir las mujeres que yo desee. He aumentado el número de mujeres que quiero tener de 1 a 3, esto para comprobar si el tamaño de la lujuria es tomada en cuenta por el demonio para exigir un precio más alto. 3. Seguir ganando dinero sin trabajar. He decidido esto para comprobar si el tamaño de la pereza es tomada en cuenta por el demonio para exigir un precio más alto. 4. Conseguir toda la comida que yo quiera y comerla. He decidido esto para comprobar si el tamaño de la gula es tomada en cuenta por el demonio para exigir un precio más alto. 5. Insultar y odiar a todo lo que está a mi alrededor. He decidido odiar para comprobar si el tamaño del odio es tomado en cuenta para el demonio para exigir un precio relativamente más bajo o alto, pues odiar puede hacer que el demonio baje o aumente el precio por mi deseo. 6. Desearé que todo lo que tienen mis vecinos y amigos sea mío y desearé que ellos mueran para que yo pueda tenerlo. He decidido envidiar para comprobar si el tamaño de mi enviada es tomado en cuenta por el demonio para exigir un precio relativamente más bajo o alto, pues envidiar puede hacer que el demonio baje o aumente el precio de mi deseo. 7. Me comportaré machistamente, me sentiré superior a todos por lo que tengo y odiaré a quienes yo considere inferiores. He aumentado mi soberbia para comprobar si el tamaño de ella es tomada en cuenta por el demonio para exigir un precio más alto. Hubo un momento de silencio, cálculo de unos 5 segundos hasta que mamá preguntó a Fred. ¿Y esto qué tiene que ver? Mamá, los 7 puntos que él escribió pertenecen a los 7 pecados capitales: avaricia, lujuria, pereza, gula, ira, odio, envidia y finalmente soberbia. El abuelo quería ser lo más pecador posible para saber qué es lo que ocurriría. Pero eso no es todo, después de estos puntos escribió más, escucha. El pacto fue sellado, parece que los pecados funcionaron como me lo esperaba, de último momento decidí que mis vecinos y amigos no murieran, solo que yo pudiera tener las mismas pertenencias que ellos, pasando de esa aclaración, todo fue cumplido. Sin embargo he tenido problemas con el pago, esperaba que mi alma fuese el pago al demonio por haber cumplido mis deseos, pero no fue así. El nombre del demonio es... Fred paró por unos segundos y mi mamá preguntó la razón. El nombre del demonio está rayado con tinta, no puedo ver nada. Respondió Fred.
Bueno, continúa. Se presentó ante mí con ese nombre, era alto, tenía puntas en la cara, no tenía ojos y su piel parecía papel gris. Su voz era aterradora, con voz autoritaria me dirigí hacia él y mencioné mis deseos, él se mostró halagado por cada uno de mis deseos. Finalmente decidimos el pago, ofrecí mi alma pero él me rechazó, me dijo que mi alma era muy noble ya que él sabía que no lo había contactado por el verdadero placer de que se cumplieran mis exigencias y más bien para experimentar con ese encuentro. En su lugar él me obligó a entregar a un descendiente mío, el precio será, el tercer primogénito, de mi tercer primogénito. No sé qué hacer en este momento, condené a mi hijo y con él a su hijo, busca ayuda, investiga qué pasaría si yo solo tenía un solo hijo y él solo uno, pero las respuestas fueron aún más aterradoras, respuestas como: aquí termina de escribir, la parte trasera de la hoja está cubierta de tinta negra, es imposible leer lo que dice. No entiendo a qué se refería con el tercer primogénito de su tercer primogénito. Dijo mi madre. Mamá, el tercer primogénito de su tercer primogénito. ¿Lo entiendes? Papá fue el tercer hijo de mi abuelo, fue el último de sus hijos y Tommy es el tercer hijo de mi papá. ¿Ahora lo notas? El abuelo vendió el alma de Tommy a ese demonio. Es por eso que él sueña con él y hasta lo puede ver, el demonio no busca dañar a nadie de nosotros, solo quiere a Tommy, y hará lo que sea para conseguir que su alma sea suya. En ese momento me quise poner de pie, pero no pude, mi cuerpo estaba paralizado y aunque hacía el mayor esfuerzo para moverme simplemente no pasaba nada con mi cuerpo, la desesperación fue tanta que quise gritar, pero de mi boca no salió ni un grito y ante los esfuerzos de hacer algo vi de nuevo a esa criatura, parada en una esquina, mirándome mientras sonreía. Mira Fred, iré a por Tommy, lo llevaré a su cuarto y después llamará a tu padre para que hablemos sobre lo que está pasando. Mi madre entró a la sala y soltó un grito que se escuchó por toda la casa, ella había visto al demonio. Fred, está aquí, debemos de salir de la casa, vámonos ve por huir, corre. Fred llegó corriendo a la sala y se mudó cuando vio a aquel monstruo quien solo seguí mirándome pero después de la llegada de Fred comenzó a reír tan fuerte que la casa comenzó a temblar, Fred rápidamente se acercó hacia donde yo estaba pero antes de cargarme, la lámpara que estaba en el mueble situado al lado del sillón lo golpeó en la cabeza y el demonio le gritó. Ni se te ocurra llevártelo, niño estúpido, él es mío. Comenzó a reír aún más fuerte, un vigilante tremendo ruido ya estaba en la sala junto a mi mamá reaccionó en cuanto la lámpara se le estrelló a Fred en la cabeza, rápidamente él fue a cargarme e hizo que Fred quien estaba adolorido por el golpe reaccionara y rápidamente salimos de la casa, aún mientras el demonio seguía ardiendo y tirando cosas por toda la casa. ¿A dónde vamos? Preguntó Will. A donde sea menos aquí, ahora suban los tres al auto. Respondió mi mamá quien abrió rápidamente las puertas y después subimos. Mi mamá conducía por la oscura carretera, alumbrada solo por la luz de los faros, todos en silencio, Fred quien estaba en el asiento delantero solo miraba por la ventana, mientras Willy y yo permanecíamos en silencio viendo el interior del vehículo. ¿Alguien de los dos tiene su celular? Preguntó mi mamá. No. Respondieron Fred y Will al mismo tiempo. ¿Para qué lo necesitas? Preguntó Fred. Para llamar a su padre, tenemos que hablar sobre esto. Mi madre seguía conduciendo, yo por la tanto recargué mi cabeza sobre la ventana y me dispuse a dormir mientras llegábamos a nuestro destino. A la mañana siguiente mi madre me despertó en la mañana, ya era un poco tarde, me pidió que me vistiera porque iríamos a la iglesia, me pude percatar rápidamente que estábamos en un hotel. Aunque mi madre me dijo que iríamos a la iglesia, Fred y Will seguían dormidos. Después de que yo terminé de vestirme, mi madre dejó una nota a mis hermanos y finalmente salimos directo a la iglesia. Cuando llegamos ahí, mi madre y yo entramos. La iglesia estaba vacía, no había nadie, mi madre quien ya conocía al padre entró directamente a su oficina, donde él estaba sentado, leyendo un libro.
Mi mamá tocó la puerta para hacer saber al padre que estábamos ahí. Mía, pero qué sorpresa, ha pasado tiempo desde la última vez que viniste. El padre se puso de pie y se acercó a mi madre, a quien saludó con un abrazo. Y este debe ser el pequeño Tommy, jajaja, la última vez que te vi tenías 2 años, pero mira cómo has crecido. ¿Y a qué se debe esta visita? Padre Harold, necesitamos de su ayuda, algo muy malo está pasando en mi familia y necesitamos orientación para que nos ayude a resolverlo. Por supuesto, siéntense. El padre Harold apuntó a 2 sillas que estaban frente a su escritorio. Mamá y yo nos sentamos en ellas y después el padre se sentó en su silla. ¿Y bien, qué se les ofrece? Padre, durante estos meses le han estado pasando cosas muy terribles a mi Tony, sueña y ve a un demonio alto, delgado, con puntas que parecen espinas sobre su cabeza, no tiene ojos ni boca y su piel es como si fuera papel con madera. Tommy lo veía y decía que él se lo quería llevar, lo hacía llorar y también hacía que no se pudiera mover. Ayer mis otros 2 hijos lo vieron y yo también. Él comenzó a reír, se burlaba de nosotros, le estrelló una lámpara a Fred en la cabeza y tiró muchas cosas en la casa. El padre Harold no quitó la mirada de mi madre hasta que terminó de hablar. ¿Hay algo que usted crea pueda estar ocasionando esto? Sí, padre. Mi mamá se puso a buscar en su bolsa y después sacó un cuaderno. Ayer, mientras mis hijos limpiaban la casa, encontraron esto. Mi mamá entregó el cuaderno al padre Harold, quien lo abrió y comenzó a hojear. Le pertenecía al padre de mi esposo, él estaba obsesionado con el espiritualismo desde antes que lo conociera. Cuando mis hijos nacieron él comenzó a cambiar, ya no trataba a mi esposo como lo hacía mientras éramos novios. Cuando Tommy nació los doctores nos avisaron que no podríamos tener más hijos. Después de eso, él se alejó demasiado de mi familia, dejó de hablar con mi hijo y después nos dijo que él no quería saber nada de nosotros y que nunca regresáramos a su casa. El padre seguía viendo el cuaderno, hasta que se encontró con los escritos que la noche anterior Fred había leído a mi madre. Ya veo por qué, vendió el alma de su nieto sin tener opciones, el contacto con el demonio fue más allá de lo que permitido, haber pedido tantos deseos pudo haber sido lo que le afectó, un deseo por cada descendiente. ¿Por cada descendiente? Preguntó mi madre confundida. Sí, por cada descendiente. Pidió 7 deseos, el demonio cobró cada uno por cada alma de sus descendientes, incluyendo la de él. Perdone padre, pero no le entiendo. El primer deseo que él pidió se hubiera pagado con el alma de él. Esa es su primera generación, él. Su segundo deseo con el de su primer hijo, el tercer deseo con el de su segundo hijo, el cuarto deseo con el de su tercer hijo, con él concluye su segunda generación, sus hijos. Pero antes de seguir, los hermanos de su esposo tuvieron hijos. No, ellos murieron muy jóvenes, no pudieron tener hijos, tampoco conocieron mucho de la vida, eso me lo digo el por qué la pregunta. Por algo muy obvio. Puede que el demonio haya tenido responsabilidad en la muerte de los hermanos, así no interrumpir el ciclo del trato. ¿Cómo? Preguntó mi madre. El trato que el padre de su esposo y el demonio hicieron lo dice, el tercer primogénito de su tercer primogénito, si alguno de sus hermanos hubiera tenido un hijo antes que ellos nacieran, el trato se hubiera visto afectado. No directamente, pero el demonio pudo haber tomado en cuenta que si se estudiaba perfectamente, el trato pudiera ser afectado. Y es cuando el demonio decidió actuar, eliminando a sus hijos tenderá el camino limpio para reclamar a su tercera generación. El quinto deseo pudo haber sido pagado con el alma de su primer nieto, el sexto deseo pudo haber sido pagado con el alma de su segundo nieto y el séptimo deseo con el de su tercer nieto. Sí, con Tommy, quizás el demonio también tuvo que ver con que usted y su esposo no pudieran volver a tener otro hijo, eso al igual que con los hermanos de su esposo, habría afectado el trato. ¿Cómo? Preguntó mi madre. El trato que el padre de su esposo y el demonio hicieron lo dice, el tercer primogénito de su tercer primogénito, si alguno de sus hermanos hubiera tenido un hijo antes que ellos nacieran, el trato se hubiera visto afectado.
no directamente, pero el demonio pudo haber tomado en cuenta que si se estudiaba perfectamente, el trato pudiera ser afectado. Y es cuando el demonio decidió actuar, eliminando a sus hijos tenderá el camino limpio para reclamar a su tercera generación. El quinto deseo pudo haber sido pagado con el alma de su primer nieto, el sexto deseo pudo haber sido pagado con el alma de su segundo nieto y el séptimo deseo con el de su tercer nieto. Sí, con Tommy, quizás el demonio también tuvo que ver con que usted y su esposo no pudieran volver a tener otro hijo, eso al igual que con los hermanos de su esposo, habría afectado el trato. Hubo un pequeño momento de silencio en la oficina, mi madre me tomó muy fuerte de la mano. ¿Hay alguna forma, aunque sea a un precio muy alto, que el trato pueda romperse? Preguntó mi madre. No hay nada que se pueda hacer, todas las opciones que pudieron haber sido utilizadas el demonio las borró, es demasiado tarde Mía, no hay nada que se pueda hacer para salvar al mucho. Mi madre se puso de pie, me tomó de la mano, agradeció al padre y estábamos por salir de su oficina cuando él nos habló. Espera, si me permites hacer algo en tu casa que puede ayudarlos, quizás encontremos alguna solución. Lo que sea. Respondió mi mamá. Bueno, si me permites ir esta noche a tu casa para bendecirla, veremos qué puede pasar. Por supuesto. Bien, estaré a las 8 en tu casa y debes llevar a toda tu familia, es muy importante eso. Después de eso, mi madre y yo salimos de la iglesia. En el camino hacia donde estaba el coche de mamá nos detuvimos en un teléfono público, mi mamá marcó y después comenzó a hablar con papá. Ven, necesito que regreses con nosotros por favor, están ocurriendo muchas cosas y necesito contarte algo muy importante. Te espero en la casa a las 8 de la noche, por favor, tienes que ir. La tarde pasó volando, hasta que dieron las 7 de la noche, mamá, mis hermanos y yo subimos al coche y nos dirigimos a nuestra casa. El camino fue muy rápido, llegamos a las 7:40. Bajamos del vehículo y entramos a nuestra casa. Estaba destruida por completo, todo roto, los sillones y mesas estaban destruidos. Mi papá bajó por las escaleras, su cara reflejaba preocupación, pero cuando nos vio, él corrió a abrazarnos. Lo había extrañado mucho en tiempo en que él estuvo fuera de casa. Cuando terminó de abrazarnos, se dirigió a mi madre, a quien abrazó, después de eso mi padre le habló. Dijiste que tenías que contarme algo, ¿qué pasa? Tenemos que hablar, ven. Mi madre y mi padre se fueron al comedor y mi madre entregó a mi padre el cuaderno del abuelo. Mi papá lo leyó mientras mi madre le decía todo lo que el padre nos había dicho. Tommy corre peligro, debemos salvarlo antes de que sea demasiado tarde. Dijo mi mamá. ¿Y cómo pretendes que lo ayudemos? El padre Harold vendrá en unos minutos, bendecirá la casa y puede que eso nos ayude para salvar a Tommy. Solo eso. Es lo único que va a hacer, bendecir la casa para que no se lleven a Tommy. Mía, ¿no te das cuenta? No podemos salvarlo, mi padre hizo un trato con un demonio, entregó la vida de mi hijo por querer experimentar, no hay nada que podamos hacer para ayudarlo, ni bendecir la casa, no hay esperanza para nadar. En cuanto mi padre dejó de hablar, un fuerte temblor se hizo presente en la casa, tratamos de salir, pero la puerta estaba atascada, las ventanas no podían romperse, parecía que estuvieran blindadas y por si fuera poco, de nuevo aquella risa macabra comenzó a escucharse. Jajajaja, nada de lo que hagan podrá salvar al niño, jajajaja. El temblor se hizo aún más fuerte, tanto era la fuerza que las paredes y el techo de la casa comenzaron a crujir. Papá nos tomó a nosotros y nos ocultamos debajo de la mesa de granito en la cocina, mientras desde afuera escuchábamos al padre Harold intentando abrir la casa, mientras llamaba a mi madre quien pedía ayuda del padre para que saliéramos de la casa. De un momento a otro la puerta fue abierta, el padre comenzó a llamarnos y con dificultad para caminar debido al temblor fue a la cocina donde nos vio protegiéndonos de los pedazos de cemento que comenzaban a desprenderse del techo. Mía, ven. Traje agua bendita, necesito que ustedes me ayuden a rociarla mientras yo hago plegarias. Vamos.
Mis padres se pusieron de pie, el padre Harold les dio una botella de agua bendita a cada uno y comenzaron a rociarla por cada lado de la casa, mientras el padre Harold rezaba. Pasados unos cuantos minutos el temblor se paró, pero casi al instante un enorme grito se escuchó en la casa, tan fuerte fue que nos tapamos los oídos con todas nuestras fuerzas para no escucharlo, y a los 5 segundos del medio de la sala se abrió un enorme agujero, el suelo se partió, se abrió y se llevó todo lo que estaba sobre él. El calor comenzó a emanar, era un calor demasiado alto y venía acompañado de unas llamas que cubrieron la boca del círculo y del agujero salió un demonio, era igual al que habíamos visto, solo que ahora era más grande y aún más tenebroso. El padre Harold trató de tomar la botella de agua bendita que mi padre había soltado cuando se quitó del círculo pero fue golpeado por un gran bloque de cemento que cayó del techo. El demonio dirigió su mirada hacia mí, mi madre al notar esto, gateó rápidamente hacia donde yo me encontraba y se puso delante de mí. No te lo llevarás. No hay otra opción, tengo un trato con su abuelo, los 7 deseos por el niño, quítate o tú también vendrás conmigo. Mi madre negó con la cabeza y después volvió a gritar. Llévame a mí, pero a él déjalo en paz. Es solo un niño. El demonio agarró a mi madre, y la lanzó hacia la ventana con la cual se estrelló con una fuerza que la ventana se quebró, mi madre cayó al suelo inmóvil, Fred se puso de pie y fue a ayudarla, pero un pedazo de cemento cayó sobre el tal cual había caído sobre el padre Harold, Will se puso frente a mí pero sufrió el mismo destino que mi madre. Papá trató de agarrar el agua bendita que estaba al lado del cuerpo sin vida del padre Harold y aunque él también recibió un pedazo de cemento tuvo la suficiente fuerza para tomar el agua bendita y rezando el Padre Nuestro se lanzó a aquel demonio, una y otra vez hasta que la botella fue vaciada, el demonio se retorcía por cada chorro que le caía, papá corrió hacia mí rápidamente, me cargó y estábamos próximos a salir de la casa cuando una fuerza impresionante jaló a mi padre y lo lanzó hacia la pared. Mi padre azotó en la pared y cayó quejándose del dolor que le causaba tener los huesos rotos. El demonio me tomó a mí, mientras me decía: No temas, Tommy, ¿a dónde vamos? Todos sufren por igual. Mi padre gritó, se puso de pie y trató de ir a por mí, pero de nuevo fue lanzado con fuerza hacia la pared. Después de eso, el demonio se desvaneció junto con el calor, el fuego y conmigo. Ahora estoy aquí abajo, hace calor pero me he acostumbrado a él, escuchó los gritos de las millones de víctimas que sufren, al principio tenía miedo pero ahora me he acostumbrado, la vida aquí no es fácil, cada día sufro más, pero me he dado por vencido y saber que nunca saldré de este lugar.